y estudiando acerca del libro de Primera de Corintios. Si usted trajo su Biblia, yo le invito a abrir las Escrituras en el primer libro a los Corintios. Y vamos a ponernos de pie para dar lectura. Unos 3 versículos que son los que nos atañen esta mañana. El título de nuestro mensaje: nuestra naturaleza humana. Yo quiero leer la Biblia con ustedes y poder mirarnos. Déjeme decirle algo importante. La Biblia es considerada como un gran espejo. ¿Qué hace usted cada mañana cuando se levanta? Lo primero que hace es llegar al baño, ¿verdad? Llegamos al baño, encendemos la luz y lo primero que vemos es el espejo y nos pegamos un susto. Y ahí nos miramos tal cual somos, ¿verdad? Ahí somos como somos. Y el espejo nos dice cómo somos, cómo nos levantamos. Y entonces después comienza el ritual de afeitarse, cambiarse el pelito para acá, el pelito para allá, pintarse un ojito, otro ojito, depilarse, qué sé yo. Comienza todo un proceso para salir lo más presentable posible a la calle y no espantar, ¿verdad? Pero así es la Biblia en nuestra vida, es como un espejo. Y cuando nosotros leemos la Biblia y nos miramos como si fuera un espejo esa Biblia para nuestra vida espiritual, podemos entender quiénes somos realmente. Y por eso esta mañana vamos a hablar de esa nuestra naturaleza humana. ¿Quiénes somos? Dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Leamos todos juntos, por favor. La palabra del Señor dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, gracias esta mañana. Gracias por tu presencia, bendito Señor. Esta mañana tenemos que reconocer, Padre Celestial, que tú eres Dios y que no nos necesitas para nada. Realmente nosotros te necesitamos a ti, bendito Señor. Y por esa razón, Padre, en esta mañana yo quiero suplicarte que tú nos hables y hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para poder aprender lo que tú quieres que aprendamos esta mañana. Gracias, bendito Dios, por este tema que estamos tratando sobre las relaciones interpersonales y la razón fundamental por la cual el ser humano no se puede llevar bien uno con otro, por nuestra naturaleza humana. Padre amado, ayúdanos a corregirnos, ayúdanos a ser mejor cada día, te lo suplicamos y te damos gracias en los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomemos asiento, hermano. Qué interesante que cuando vemos la historia de la humanidad, vemos cómo el diablo ha atacado a la humanidad. Y el diablo tiene ciertas artimañas, ciertos planes para atacar a la humanidad, tiene ciertas estrategias. Y qué interesante que a través de los siglos, siglos y siglos, desde que el hombre está aquí en la tierra, el diablo no ha tenido que cambiar sus estrategias. El diablo no ha evolucionado en cuanto a sus estrategias, como en una guerra militar, las estrategias cambian, los tiempos cambian. El diablo no ha tenido que preocuparse por cambiar sus estrategias, y la razón fundamental por la cual él no se ha preocupado en cambiar la estrategia es porque el ser humano, desde que apareció en la tierra y cayó en pecado, sigue siendo el mismo hasta el día de hoy.
El ser humano no ha cambiado en absoluto, de tal manera que el diablo no tiene necesidad de cambiar estrategias porque somos iguales, tenemos el mismo problema. Y lo que estamos mirando aquí a través del apóstol Pablo, hablando él de los problemas que tenemos en cuanto a las relaciones interpersonales, y hemos aprendido que la gente y sus problemas siguen siendo los mismos hoy y siempre. Y no es cuestión de la sociedad en que vivimos, no es cuestión del idioma que hablamos, no es cuestión del parecer que tenemos, si somos altos, bajos, gordos, flacos, feos, bonitos, rubios, negros, no importa lo que seamos, somos seres humanos. Y hasta el día de hoy tenemos los mismos problemas. La iglesia de Corinto, a quien fue dirigido este libro, era una iglesia que tenía un desorden total. Estaba dividida, algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Ricardo, yo soy del hermano Cueva, yo soy del pastor, yo me junto con la hermanita tal. Había una división increíble en la iglesia, como muchas veces se ve en el entorno de nuestra iglesia. No, es que yo prefiero juntarme con fulano de tal, no, es que yo me prefiero juntar, no, es que yo prefiero que si predica fulano ahí voy yo, y si predica sultano no, porque no me simpatiza. Una serie de divisiones, una iglesia llena de pecado, una iglesia llena de carnalidad por todos lados. Cuando la gente acciona así dentro de la iglesia, es una iglesia carnal y envanecidos de orgullo. Y eso era lo que ocurría con la iglesia de Corinto, y es lo que queremos aprender para que no ocurra aquí en nuestra iglesia también esto. Y de todos los problemas graves que existían en la iglesia, Pablo elige escoger las relaciones interpersonales, porque el problema de las relaciones empieza en el pecado. El problema de no tener buenas relaciones empieza en la carnalidad, en el orgullo, en esa naturaleza humana que tenemos. Y el Señor, a través de estas lecciones, nos ha enseñado que hay una relación fundamental que tenemos que cuidar, y es la relación que debemos tener con Dios. Si usted se lleva mal con su prójimo, ¿y qué es la palabra prójimo? Significa el próximo. Eso significa la palabra prójimo, el que está a tu costadito. Y muchas veces el que está a nuestro costado, cuando estamos en la casa, es la esposa, son los hijos. Cuando estamos en el trabajo, es el compañero de trabajo. Cuando estamos aquí en la iglesia, es el hermano que está a nuestro lado, nuestro prójimo. Y a veces tenemos diferencias con nuestro prójimo. Y entonces el Señor establece que la relación fundamental que tenemos que cuidar para poder tener una buena relación con nuestro prójimo, nuestro próximo, es la relación que tenemos con Dios. Si no tenemos una muy buena relación con Dios, nunca podremos tener una buena relación con nuestro prójimo. La Biblia dice: ¿cómo puedes tener una relación con un Dios que no ves y tener una mala relación con tu hermano que ves, ¿no? Que está ahí. Y entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender que esa relación con Dios tiene que ser una relación dinámica, tiene que ser una relación personal, tiene que ser una relación bíblica, a la manera de Dios, no a nuestra manera, porque Dios espera que tengamos esa relación con Él para mejorar nuestras relaciones entre nosotros. Porque estamos diciendo que la razón por que tenemos malas relaciones es el pecado en nuestra vida. Pero si empezamos teniendo una buena relación con Dios, el pecado va a empezar a ser eliminado poco a poco, y de esa manera cada uno de nosotros nos vamos a poder llevarnos muy bien. Hemos visto el problema en cuanto a las relaciones personales, y todo empieza en la carnalidad, todo empieza en el pecado, todo empieza en el orgullo que tenemos. Ese es el problema. Y hemos visto la importancia de la sangre de Cristo y de la cruz de Cristo. Hemos aprendido que la sangre soluciona el problema de nuestro pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya hemos sido salvos, somos limpiados por la sangre de Cristo, pero todavía tenemos que vivir en este mundo, porque el día que el Señor nos salvó, no nos sacó de este mundo, nos dejó aquí. Y cada día tenemos que vivir y batallar en estas relaciones, tratar de vivir en esa vida de pureza que Dios demanda. Y para eso necesitamos la cruz de Cristo, necesitamos morir cada día. Ya hemos aprendido lo que significa morir, los que han
venido seguidamente, hemos podido mirar lo que el Señor está tratando de enseñarnos a través de la cruz de Cristo. Esta mañana, recordando todo lo que ya hemos estudiado en cuanto a esto de las relaciones interpersonales, hoy vamos a mirar tres cosas muy importantes que nos unen, y después vamos a mirar tres cosas que tenemos en común, que es la base para nuestras relaciones personales. Lo primero que vamos a mirar esta mañana es nuestra naturaleza humana. Es algo que todos tenemos en común. Ninguno de nosotros es venusiano, ninguno de nosotros es marciano, ninguno de nosotros es de otro lugar, somos de este mundo. Y todos tenemos una misma naturaleza humana. Ninguno de nosotros es mejor que el otro, ni peor que el otro. Ninguno somos diferentes. Todos tenemos una misma naturaleza humana, y ahí es el punto en que quiero empezar. Que reconozcamos que todos y cada uno de nosotros somos seres humanos con los mismos defectos, con las mismas debilidades, con los mismos pecados, con las mismas tristezas que tenemos y arrastramos en el corazón. Es increíble cuando comenzamos a hacer comparaciones, creyéndonos superiores y mejores que otros, cuando realmente la Biblia nos enseña que todos tenemos esa naturaleza humana igual. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a observar en el libro de Primera de Corintios, en este pasaje, en este libro donde estamos estudiando. Miren el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. El apóstol Pablo dice así, ¿lo tiene? Diga un amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando yo escucho a alguna persona que viene a pedirme un consejo, entramos a la oficina o donde estemos sentados y comienzo a escuchar lo que le está doliendo en el corazón, llego a esta misma conclusión que dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, y entonces te entiendo, porque la misma tentación que tienes tú la tengo yo. El mismo problema que tienes tú lo tengo yo. Cualquier pecado que mencionemos que tienes tú, también lo tengo yo. Algunos no practico, por supuesto, y usted también tiene algunos que tampoco practica, pero lo que queremos establecer es que cualquier cosa de lo que hablemos tiene que ver con esta naturaleza humana que tú y yo tenemos. Oh, es que el pastor tiene que ser una persona, el más santo de todos. Tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que quién sabe. No. Lo cierto es que todos somos iguales, todos tenemos el mismo problema. Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas y podemos caer porque somos humanos. Algunos podemos resistir porque estamos más aferrados al Señor, pero no hay ninguna tentación que no sea humana, porque todos nosotros tenemos esa misma naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Y no diga amén, no se puede. Mire Santiago capítulo 3, mire lo que dice Santiago, hablándonos acerca de esa naturaleza. Santiago capítulo 3. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Miren lo que dice Santiago. Hemos pasado meses estudiando el libro de Santiago. Les quiero hacer un recuento. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago. ¿Y a quién le está hablando? A los creyentes. Son muy espirituales tal vez, pero no dejan de ser seres humanos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Versículo 2. Porque todos, ¿quiénes? Todos. Ay, no, es que yo soy mejor que fulano. Todos
Tal vez usted está participando en algún ministerio, o es maestro de escuela dominical, o qué sé yo, puede estar haciendo, o dirige algún ministerio. Y dice, no, es que yo soy mejor que todos. No, cuidado. Dice aquí Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Para todos nosotros, muchas veces hemos ofendido. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Alguien puede ser perfecto, habla no de la perfección en que no peca nunca, sino de la madurez que tiene. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago comienza a mencionar una parte muy delicada del ser humano que nuestra naturaleza humana utiliza de una manera increíble. Miren lo que dice. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Cuando hablamos de la lengua, ¿verdad? Algunos hablamos de la lengua y lo primero que hace es ups. Estoy queriendo demostrar lo frágiles que somos en cuanto a nuestra naturaleza humana. Este miembro tan pequeñito que tenemos aquí, Santiago lo compara con el freno de un caballo. ¿Dónde está el freno del caballo? Aquí, en la boca. Y con ese aparato tan pequeño puede controlar todo el cuerpo grande y fuerte de este caballo. Y después compara la lengua con un pequeño timón que puede gobernar un transatlántico. Y después dice, oh, eso se parece a la lengua. Así como el freno del caballo, como el timón del barco, pueden controlar un barco gigante o un animal tan fuerte como el caballo. Esta lengua muchas veces puede controlar esa parte, esa naturaleza humana que tenemos. Y la controla de tal manera que nos causa problemas. Miren lo que dice. La lengua es un fuego, Así también la lengua, versículo 5, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Note el versículo 6. Y la lengua es un, ¿qué dice? Fuego. Y termina este mismo versículo diciendo, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando usted habla mal de su prójimo, cuando en esa naturaleza pecaminosa que tiene haya rencor contra alguien y comienza a hablar mal, comienza a difamarlo, o cuando comienza a levantar calumnias, cuando comienza a decir cosas, chismes de la gente, cuando está hablando de fulanos, ¿qué cree que está haciendo? Esta lengua le ayuda a sacar todo ese pecado, esa naturaleza humana que tenemos, porque así somos. Y ninguno de los que estamos aquí puede decir, es que yo nunca hablo mal de la gente. Porque la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si tú no eres humano, tal vez. Si eres de Júpiter, de Marte, pero si eres de aquí, de este mundo, eres un ser humano, ninguna tentación que no sea humana has recibido. Y la tentación de hablar mal de las personas es algo que tenemos así a flor de piel. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero no podemos domar la lengua muchas veces. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos seres humanos, que tenemos un punto de inicio todos y cada uno de nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana, todos. Cuando entendamos esto y corrijamos y tratemos de enderezar y ayudar que esa naturaleza humana sea cambiada por una naturaleza espiritual, la que el Señor nos ofrece,
entonces vamos a tener solución a nuestros problemas interpersonales. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 1. Mire conmigo el versículo 26. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Aunque nos creemos muy sabios, muy inteligentes, Pablo dice, no son sabios. El ser humano, conforme a esta naturaleza pecaminosa, no es muy sabio, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que dice que lo necio. Wow. Lo necio. Es decir, que en primer lugar, tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, a pesar que somos creyentes, tenemos esta naturaleza humana, que es una naturaleza fea, que es una naturaleza terrible. Ya hemos visto, hacemos cosas malas, terribles, a pesar de que nos llamamos creyentes. Pablo nos está diciendo que tenemos en común esta naturaleza humana, esta naturaleza pecaminosa. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que es hijo del diablo, esta naturaleza pecaminosa la tiene en un sentido más visible, más prolongado. Miren lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Lo que dice la palabra del Señor. No es lo que estoy diciendo yo, porque no soy muy sabio. La Biblia dice que no somos muy sabios. Lo único que yo estoy haciendo es leyendo lo que dice la Biblia. Juan 8:44, el mismo Señor Jesucristo, estas palabras salieron de la boca de Cristo y dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta naturaleza pecaminosa puede estar sujeta al poder de Dios cuando somos sus hijos, o puede estar sujeta al poder del diablo cuando somos hijos del diablo. Y por eso esta naturaleza pecaminosa muchas veces se desenfrena a tal punto que rompe las relaciones con nuestro prójimo. Comienzan los pleitos, comienzan los dimes que te diré, comienzan las murmuraciones, etc. Pero aquí vamos a mirar que nosotros empezamos siendo necios. Miren lo que dice la palabra, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. La Biblia dice que a pesar de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, a pesar de lo malo que somos, a pesar de lo orgulloso que somos, a pesar de lo terrible que es nuestra naturaleza pecaminosa, la Biblia dice que Dios nos ama y nos escoge. Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué somos? Necios. Dios ha escogido a los necios. ¿Sabe que muchas veces usamos esta palabra para ofender a las personas? A veces es que eres un necio, es que eres una necia. Muchos interpretan la palabra necio, y disculpen si es ofensivo, con la palabra estúpido. Y aquí en nuestro medio, cuando alguien le dice estúpido a otro, es una ofensa terrible, ¿verdad? Muchos usan la palabra necio para decir, eres un tonto, eres un descerebrado. Pero déjeme decirle algo importante, que cuando la palabra del Señor dice que lo necio del mundo escogió, no está hablando de la gente tonta, de la gente sin letra, de la gente ignorante. No, porque aquí en la palabra del Señor, esta palabra tiene un sentido específico. El necio en la Biblia es aquel que no cree lo que Dios dice. Y no necesariamente es una persona incapacitada, ¿no? Estamos hablando de personas, aún pueden ser muy sabios, muy genios, pero aún en su sabiduría, aún en su capacitación, aún en su intelecto, aún en su doctorado, porque fueron a la universidad, se atreven a decir, no hay
Dios. Ese es el necio bíblico. Que teniendo la capacidad que tiene, esa capacidad que Dios le ha dado, se atreve a mirar el cielo y decir, no hay Dios. Aquella persona que puede mirar la naturaleza, la creación de Dios, que puede mirar que todo el tiempo desde que el mundo fue creado, el sol sale por el este y se esconde por el oeste. ¿Ha cambiado en alguna manera eso? Nunca. Que puede mirar una creación tan perfecta, tan cuidada por Dios, y se atreve, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todo su intelecto, de decir, Dios no existe. Dios no existe. A ese tipo de personas Dios le llama necio. Que viendo no ven, oyendo no oyen. Eres necio. Necio. Miren lo que dice el salmista en el Salmos capítulo 14 versículo 1. El necio es aquel que no cree en Dios. El necio es aquel que no cree lo que Dios dice en su palabra. Algunas personas miran a ver, ¿qué va a ser? Eso no es. Y son personas muy sabias. Usted puede saber de que hay mucha gente intelectual que hoy por hoy está tratando, y todo el tiempo ha sido así, de desacreditar la palabra del Señor, de encontrarle contradicciones y errores. Nunca las han encontrado, y son personas tan estudiosas, son personas catedráticas, tienen doctorado en teología, tienen una maestría y tienen un bachillerato, y son personas muy capaces, pero se atreven a decir, no existe Dios. Ese es el necio del cual la Biblia habla. Salmos capítulo 14, versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren la necedad del ser humano. La Biblia dice que Dios es espíritu y verdad, amén. Pero el hombre dice, no, ¿qué va a hacer? Se cree imágenes. ¿Por qué? Porque no cree lo que Dios dice en su palabra, que Él es espíritu y verdad. Porque no cree que la Biblia dice que la idolatría para Dios es abominación. El verdadero Dios, el Dios aquel que es espíritu, aquel Dios que creó este universo, aquel Dios que te ha creado y que muchas veces le niega su existencia, ese Dios nos dice en su palabra que la idolatría es abominable. ¿Y sabes qué significa la palabra abominación? Significa asqueroso. Es como si te pusiéramos algo asqueroso, nauseabundo en tu boca. ¿Cuál sería tu reacción? Te pasarías hasta la lengüeta así. No, ¿cómo sería tu reacción? Si te ponemos algo asqueroso, podrido en tus labios, en tu boca, la primera reacción que tuviera fuera arrojarlo, ¿verdad? Esa es la palabra nauseabundo. La idolatría es algo nauseabundo a Dios. Y cuando el ser humano en su intelecto no reconoce que Dios es espíritu y verdad y que no acepta la idolatría, es abominación para Dios. Ese hombre que cree en la idolatría es un necio. No, ¿qué va a hacer? Yo tengo que hacerme mis ídolos. Cuidado, hoy día podemos mirar que Dios es espíritu y la gente quiere hacer imágenes. Hoy podemos mirar que la Biblia dice que el hombre es malo, pero el hombre dice, hay libros que dicen, no, usted cómo va a ser malo, usted todavía es bueno. No le queremos creer a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos escuchando acerca de esos temas de la ideología del sexo? ¿Han escuchado eso? Está muy de moda, ¿verdad? Se escucha muy intelectual, ¿no? Pero eso es lo que estamos hablando, ser necios. Dios creó a un hombre y a una mujer para contraer matrimonio. No, pero el necio, aunque sabe lo que Dios dijo, dice, no, eso no es correcto. Pueden ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y se olvidan que Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Se olvidan de que la naturaleza les ha negado el privilegio, porque cuando hablamos de los cromosomas científicamente, el hombre tiene ¿cuántos cromosomas? Una X y una ¿qué? Y una Y, ¿verdad? Todo hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Así es la cosa. Y toda mujer tiene un cromosoma X y otro cromosoma X también. Me puedo dejar crecer el cabello, pintarme los ojos, ponerme tacos, ir al quirófano y hacerme cenitos y todo, pero nunca dejaré de ser un varón, un hombre. ¿Por qué? Porque la naturaleza, Dios me creó con un cromosoma X y un cromosoma Y, pero la gente hoy día no quiere creer eso. Ese es el necio.
No, tiene que ser, y puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, bigote con bigote. Oiga, ese es el necio. Y el necio dice, no, puede ser, y podemos darle derechos. Podemos darle derechos a la adopción, derechos a todos los beneficios que se requieren cuando se casan. Oiga, ¿por qué? Porque somos necios. Necio bíblicamente no es aquel que carece de inteligencia, no. Puede ser un genio, como acabamos de decir, sino aquel que no acepta la veracidad de lo que el Señor dice. Ese es el necio. ¿Hay necios en la iglesia? Sí. ¿Sabía usted, hermano en Cristo, que usted puede ser un necio? Porque muchas veces usted vive de una manera diferente a lo que dice la Biblia. Y vive de diferente manera porque usted no cree lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué es un necio? Un necio es aquel que no cree lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor tiene reglas para tu conducta. Tú lo quieres hacer de diferente manera. ¿Sabes qué eres? Necio. Necio. Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Eres un necio. Muchas personas piensan que creen en la Biblia. Sin embargo, la realidad es que si realmente creyeran la Biblia, sus vidas serían diferentes. ¿Por qué no viven conforme a lo que dice la Biblia? Porque no creen lo que Dios dice. Ese es ser un necio. Ese es ser un necio. La verdad es que no creemos en la Biblia. Pero es cierto. La Biblia dice, hermano, ¿usted cree? Claro que sí. Yo creo en la palabra del Señor, creo en la Biblia. ¿Qué dice? No sé, pero yo creo. Mentira. Aún siendo creyentes podemos ser necios, porque un necio es aquel que no cree lo que dice Dios. Un necio es aquel que no cree lo que dice Dios. Para muchos es una superstición la Biblia. Para muchos es un estilo de religión, pero no creen lo que tiene la Biblia. Entonces son personas necias. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que somos necios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios escogió a los necios. Así que si usted está aquí, Dios lo escogió a usted. Pero para que deje esa necedad, para que aprenda que la verdad de Dios está aquí en la Biblia. Porque aquel que tiene todas las respuestas no necesita de Dios. Necesitamos considerarnos necios para empezar a aprender las cosas del Señor, para empezar a necesitar del Señor. Porque cuando una persona dice, no existe Dios, habla claramente de que no necesita de Dios. Entonces se convierte en una persona necia. Versículo 27, parte segunda. ¿Qué más escogió Dios después de lo necio? ¿Qué dice? Lo débil del mundo escogió Dios. Wow. Lo débil del mundo. Muchas veces nos creemos muy como Superman, ¿verdad? Allá estamos así, sacamos pecho y queremos ser más fuertes. No, la Biblia dice, lo débil del mundo escogió Dios. Déjame decir algo importante. Ningún ser humano, ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie, por capaz, inteligente o fuerte que sea. ¿Cuántas veces miramos revistas de fisicoculturismo? Y allá usted ve personas así, todo músculo por acá, y uno dice, wow, qué fuerte, se parecen al pastor, algo así, ¿verdad? Músculo por aquí, músculo por allá, hacen sus poses así. A veces lo veo ahí, pero hacen, bien. A Pedro va al gimnasio, quiere piernas, no queremos sentir fuertes, no está mal. Pero qué bueno que la Biblia dice lo débil del mundo escogió Dios. Y no hablamos de la debilidad física, no, sino para reconocer que ninguno de nosotros, ningún ser humano, tiene el poder para poder llegar al cielo.
somos en ese aspecto débiles. No hay poder alguno que nosotros podamos tener que lleguemos a alcanzar el cielo. Nadie puede decir, yo por mi propia cuenta voy al cielo. Nadie tiene el poder para hacerlo, solo Dios. Porque ninguno de nosotros tenemos ese poder, porque la Biblia dice que somos débiles. Y para poder ser fuertes necesitamos de la fortaleza de Dios, porque tú y yo somos débiles. Hace muchos años atrás, en el libro de Génesis, allá por el capítulo 17, versículo 1, mire conmigo, Génesis 17, 1. Vamos a leerlo. Era Abraham, ¿de cuánto? De 99 años. ¿Cómo se dice 100 en chino? Dicen cachichen. O 99, ¿no? 99 en chino, ¿cómo se dice? Cachichen. Abraham tenía casi 100. Tenía 99 años. Y déjeme contarle la historia, usted tal vez no la sepa. Y no porque estaba ahí, sino porque la leí aquí en la Biblia. Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho, te voy a dar descendencia como las estrellas del cielo, te voy a dar descendencia como la arena del mar que nadie puede contar. Pero él ya tenía 99 años y no había tenido ni siquiera un solo hijo, ni siquiera uno solo. Pero Abraham escuchó la promesa de Dios. Necio es aquel que no acepta lo que Dios dice. Y ahí está Abraham de 99 años esperando la promesa del Señor, creyendo en el Señor. Y el Señor un día se le aparece para hablar otra vez de la promesa. Yo me imagino, no está en la Biblia, pero me imagino que Abraham estaría pensando, ya tengo. Y la Biblia describe que ya Sara no ovulaba, que ya habían perdido el deseo unos a otros, ya estaban cuerpos envejecidos, muertos, moribundos, en ese aspecto de poder procrear. Y el Señor, mire, Dios se le aparece a Abraham, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dice Dios? Yo soy el Dios Todopoderoso. Nosotros somos débiles. Nosotros no podemos llegar al cielo. Nosotros no podemos hacer nada. Pero tenemos un Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios. Tú tienes 99 años, ya no puedes procrear, pero yo te voy a dar descendencia. ¿Sabe por qué? Porque depende de mí. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Y vemos a través de la historia cómo Abraham comienza a tener descendencia. ¿Por qué? Porque confió en un Dios Todopoderoso. Hay promesas en la Biblia, amado hermano, y una de las promesas de la Biblia dice que un día Cristo va a venir y se va a llevar a su iglesia. Y sabe, mucha gente lee esto y dice, no, ¿qué va a hacer? No. ¿Qué dice el necio en su corazón? No, no existe Dios. No hay un Dios que pueda hacer eso. Pues déjeme decirle que el Dios que yo amo es un Dios todopoderoso. Que Él me ha prometido, como vimos en esta clase, ahí en el libro de Juan, capítulo 14, ahí en la escuela dominical, el Señor dice, no os turbéis, no tengas miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a ir y preparar morada para ustedes. Si no fuera así, yo te lo hubiera dicho. Pero me voy, espérame un momentito. Voy a preparar un lugar y voy a volver, dijo Cristo. Y los voy a tomar a todos y cada uno de ustedes, los que han puesto su fe en mí, y me los voy a llevar. Y la gente muy sabia dice, ¿qué va a hacer? Eso no es cierto. ¿Qué dice el necio en su corazón? No, Dios no puede. Pero resulta que el Señor dice, lo vil, lo débil del mundo, sí, pero mi Dios no es de este mundo, mi Dios es fuerte, es un Dios poderoso. Y si Él ha prometido que un día me va a llevar, yo estoy seguro. Aquellas hermanas que perdieron a su hermano, ¿se acuerdan? Tenían su hermanito allá y lo querían mucho, y un día se murió este hermano. Y Jesús llega a la aldea de Betania y se da con la sorpresa que hacía 4 días que Lázaro ya había fallecido.
Una de sus hermanas corre a darle el encuentro a Jesús y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: no te preocupes. La famosa expresión de Cristo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Usted cree en eso? La gente dice: no, ¿qué va a ser? Total, nunca nadie se ha levantado de los muertos. En nuestra debilidad, en nuestra necedad decimos eso. Porque tenemos que reconocer que en nuestra naturaleza humana nosotros somos débiles, pero el Dios que adoramos es Dios poderoso. Y no poderoso, es todopoderoso, omnipotente. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto, aunque esté muerto, si ha puesto su fe y su confianza en mí, vivirá eternamente. Wow. Lo vemos al Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Los discípulos están allá en alta mar y la nave comienzan los vientos, así como los truenos que hemos escuchado hace unos días atrás. Imagínense en alta mar o en el avión, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han estado? Yo en una oportunidad estaba viajando hacia la Florida y se desató una, ¿cómo le llaman eso? De eléctrica, una lluvia eléctrica. No, hombre, ese avión parecía de papelito y decía: ya hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Los discípulos en alta mar estaban allá en esa barquita que antes se fabricaban, y las tormentas, y dice la Biblia que los vientos eran contrarios y las olas hacían zozobrar a la nave. Todo el mundo decía: ya nos vamos a morir. Y cuando aparece el Señor Jesucristo y calma los vientos, dice: wow, ¿quién es este que tiene poder, no? Los vientos ni se le resisten, ni los demonios se le resistían. Cristo Jesús tiene poder. Nosotros somos débiles, pero el Cristo en quien hemos depositado nuestra fe tiene todo el poder. Amén. Y tenemos que recordar algo muy importante: que la vida cristiana se vive en el poder de Dios, porque nosotros somos débiles. De lo débil del mundo. No podemos cantar: es que yo soy el mejor de los cristianos. Soy débil, soy pecador. Usted igual. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza humana. Pero el Señor escogió lo necio del mundo. El Señor escogió lo débil del mundo. ¿Para qué? Para que nuestra confianza no esté en nosotros, sino que nuestra confianza y nuestra fe esté en Cristo, el Todopoderoso. No es porque yo lo pueda hacer, no es porque Él lo puede hacer por mí. Amén. Porque somos débiles. Por eso el apóstol Pablo escribe el libro de Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en mi poder no puedo hacer nada. El Salmos capítulo 46, en el Antiguo Testamento, el versículo 1, el salmista dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El poderoso es Dios. Mira cómo se le sujetan los vientos, dijeron los discípulos. Mira cómo hasta los demonios le obedecen. Es que Él es poderoso, nosotros somos débiles. Usted por su propia fuerza no puede llegar al cielo. El hombre no tiene poder para llegar al cielo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega al cielo si no es a través de mí. Pero el hombre necio dice: no, ¿qué va a ser? Yo no creo lo que Dios dice, tan simple. Porque no queremos reconocer que somos débiles y no tenemos la fuerza para hacerlo. Por eso el hombre crea religiones y crea un montón de cosas para poder saber si llega al cielo. No hay poder en el hombre para llegar al cielo. El único que tiene poder para llevarte al cielo, ese se llama Jesucristo. Versículo 28 de 1 de Corintios, capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 28. ¿Está ahí conmigo, por favor? ¿Qué dice? Y lo vil del mundo. Es decir, que ya hemos visto cuántas cosas escogió Dios. Número 1, ¿qué dice que escogió? Lo necio del mundo. Luego también dice que escogió lo débil del mundo. Y ahora en el versículo 28 que dice, escogió lo vil del mundo. ¡Wow! Eres vil. ¿Sabes qué significa la palabra vil? Lo peor de lo peor.
No solamente que eres malo, perverso, no, eres lo peor de lo peor. ¿Por qué? Por esa naturaleza humana que tenemos. Somos pecadores, nacemos en pecado. Pablo también miró esa realidad en su vida y dice: veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Miserable de mí, soy un vil pecador, lo peor de lo peor. ¿Y quién dice esas palabras? Pablo, el mejor de los cristianos de todas las épocas, que podríamos decir: wow, Pablo es un santo. Pero él reconoce esta naturaleza humana que tenemos, una naturaleza caída por causa del pecado. Somos viles, lo vil del mundo, lo peor de lo peor, lo más bajo. ¿Se ha dado cuenta cómo a nosotros nos gusta compararnos unos con otros? No es que yo no soy tan malo, Señor, yo tengo algunas cositas buenas en mí. Yo durante la semana no le pego a mi esposa, solo los fines de semana. Pero después, no, yo me porto bien, traigo todo el dinero, claro, ella es la que gobierna la casa, le entrego todo mi cheque, mire lo bueno que soy. Yo soy buena gente, no le hago daño a nadie, y lo pasamos colocándonos medallitas, ¿verdad?, de lo bueno que somos. Pero la Biblia dice, y no queremos creer porque somos necios, lo vil, lo menospreciado. Lo vil significa lo peor de lo peor. Eso somos nosotros. Pero a nosotros nos gusta compararnos como los demás. Yo me comparo, es que yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que sultano. Claro, no podemos comparar unos con otros, y en muchos de los casos salimos ganando. Yo no soy así como el pastor, dirán algunos, yo no soy como el diácono, el hermano que es diácono, y mira cómo se comporta. Nos comparamos, nos consideramos mejor que aquel unos a otros. ¿Verdad que sí? Y por supuesto que siempre podemos encontrar gente más sinvergüenza que nosotros. Podemos encontrar uno peor que mí, que yo, que mí iba a decir. No entendiendo que Dios no acepta comparaciones. Dios está en contra de las comparaciones. Porque Dios nos compara con Él mismo. El estándar de nuestra vida es con Dios. No es entre nosotros, porque todos somos viles, todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, todos somos lo peor de lo peor. Entonces no nos podemos comparar entre nosotros. Y Dios nos enseña en su palabra que el punto de comparación es Él, que el estándar de vida es Él. No como ese fariseo que está ahí orando en la iglesia. Yo me imagino que muchos llegarán a la iglesia y decir: Señor, gracias que yo no soy como el pastor, gracias que yo no soy como fulano, gracias porque yo sí soy mejor. Y el Señor dice: ¿quién de los dos sale justificado? El otro: Señor, sé propicio a mi pecador. Uno reconociendo su pecado, su debilidad, lo vil que es. Los otros: no, yo soy mejor que cualquiera. Cuidado. Mire lo que dice la palabra, Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, lo que dice la Biblia. Pero como somos necios, no queremos creer lo que dice Dios. Pero lo que dice la Biblia es que nuestro punto de comparación no es otro hombre, porque todos somos lo peor de lo peor, todos somos viles, con una naturaleza pecaminosa, todos. Tal vez usted esté aquí hoy día y cree que porque se puso corbata es mejor que cualquiera. Nosotros le decimos aquí la corbata santa, ¿verdad? En el verano no usamos corbata santa, pero en el invierno sí usamos corbata santa. Y yo vengo con mi corbata santa y me creo el mejor de todos. No, somos lo peor de lo peor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos, ¿quiénes? Todos, el pastor también, con mayor razón. Hasta que todos, porque ese es un absoluto de Dios, todo es todos. Aquí no se escapa nadie. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el modelo al que debemos llegar? Cristo. ¿Por qué?
Porque nosotros somos viles, lo peor de lo peor. Yo no me puedo comparar con ningún otro hombre, porque de repente él puede hacer cosas mejores que yo en algún momento, o viceversa en otros momentos. En cambio, con Cristo todo es estándar. Hasta que llegue la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sub y baja, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, escuche, crezcamos en todo en aquel, hablando de Cristo, que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Voy a crecer a la estatura de Manuel? No. De repente él es alto físicamente, pero chaparro espiritualmente. De repente yo soy chaparro físicamente, pero alto espiritualmente. De eso estamos hablando. Crezcamos a la estatura ¿de quién? De Cristo. Hablando espiritualmente. Yo no sé si Cristo fue chaparro de mi tamaño, alto, gordo, flaco, yo no sé. Pero aquí me está hablando de la estatura espiritual de Jesús. ¿Por qué? Porque soy pecador, lo peor de mí. Por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos. Y el libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 23 dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos viles. Somos lo peor de lo peor. Tenemos que reconocer, número uno, que Dios escogió ¿qué? Lo necio del mundo. Dios escogió ¿qué? Lo débil del mundo. Dios escogió ¿qué? Lo vil del mundo. Y eso eres tú y yo. Porque Dios escogió lo vil. Y ahí es donde tenemos que empezar en nuestra vida espiritual. Reconociendo que somos lo peor de lo peor, que somos débiles, que no podemos hacer nada. Capítulo 1, versículo 28 dice: lo menospreciado escogió Dios. ¿Qué dice? ¿Lo que dice? Lo menospreciado. Miren la palabra. Menospreciado. Como cuando nos compramos un carro, ¿verdad? Lo sacamos del dealer, nos cuesta $30,000. Llegamos a la primera esquina, ya no cuesta $30,000. ¿Cuánto cuesta? 20,000. ¿Qué pasó? Se depreció. Está por debajo del precio. La Biblia dice que nosotros somos menospreciados. Estamos desvalorizados, no servimos para nada. No tenemos ningún precio, somos menospreciados, no servimos. Pero somos menospreciados y escogidos por Dios, desvalorizados completamente. ¿Por qué? Porque somos viles, porque somos necios, porque somos débiles. ¿Quién nos querrá comprar así? Nos ponemos a la venta con todas esas estampas, ¿verdad? Yo soy necio, soy débil, soy vil, lo peor de lo peor. ¿Alguien podría ponerme un precio? Somos menospreciados. Pero saben, Dios nos escogió. Y saben que nos puso un precio: la sangre preciosa de su Hijo Jesús en nuestro corazón. Aunque somos menospreciados literalmente, nosotros como seres humanos nos gusta ser respetados, ¿verdad? Nos gusta ser honrados entre los hombres. Pero la Biblia dice que nosotros somos menospreciados. ¿Para qué? Para entender que no tenemos nada de qué jactarnos. Para entender que no tenemos de nada que alardearnos. Somos menospreciados. Solo tenemos la vergüenza de nuestro pecado. Es lo único que tenemos. Somos desvalorizados, no servimos para nada. Somos lo peor de lo peor, menospreciados. Eso es lo que somos. Solo el día que el hombre reconoce su condición delante de Dios así, es que realmente quiere amar al Señor. Pero cuando no queremos reconocer todas estas cosas, siempre queremos nuestro orgullo resaltar, nos alejamos cada vez más del Señor. Mire Romanos capítulo 1. Busque conmigo el libro de Romanos capítulo 1. Versículo 21.
tienen. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios? Un hombre que nunca ha escuchado un mensaje del Señor. Un hombre que vive allá en el campo y nunca ha salido a la civilización. ¿Cómo es que conoce de Dios? A través de la naturaleza, porque la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día anuncia a otro día la obra de sus manos. ¡Wow! La naturaleza nos habla del poder de Dios. Cuando vemos surcar un rayo, cuando vemos un relámpago, cuando vemos la fuerza de la naturaleza, ¡wow! Podemos mirar el poder de Dios. Y entonces la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Versículos antes al versículo 21 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza, de modo que el hombre no tiene excusa, el hombre conoce a Dios. Pero el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Necios, aún sabiendo en su intelecto de Dios, no quisieron reconocer a Dios. ¿Qué dice el salmista? Dice: necio en su corazón no hay Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando actuamos como necios sin reconocer lo grande que es nuestro Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cambiaron la gloria de Dios, un Dios que es espíritu y verdad. La cambiaron en imagen de hombre, haciéndose estatuas en imágenes de reptiles, en imágenes de aves. A través de los siglos podemos mirar que el hombre se ha hecho dioses de todas y muchas formas. Y el Señor dice: necio, cambiaron la gloria de Dios por la imagen corruptible del hombre. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuchen, ¿por qué? Porque el hombre es necio, el hombre es vil, lo peor de lo peor, no quiere entender la verdad de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, porque yo soy tu Dios celoso. Y el Señor dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dígame usted si no somos necios, tontos, estúpidos. Decimos: no existe Dios, no, así no es. Yo lo quiero hacer a mi manera. Necio. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Miren, el movimiento lesbiano. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? Necios. Dios hizo un hombre y una mujer por el resto de sus vidas. Hoy día la necesidad no pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. La ideología de sexo. Hay que modernizarnos. Cuidado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, leales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el ser humano. Pero Dios escogió lo vil, lo necio, lo débil, porque nos ama. Pero así somos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Por lo tanto, dice la palabra del Señor, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú. Aún después de ser creyentes en Cristo Jesús, Pablo describe al creyente. Mire capítulo 4 del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Aún siendo creyente, por eso decimos, usted puede ser creyente, pero puede ser un necio también. Porque muchas veces usted, conociendo la Biblia, no cree lo que dice Dios. Capítulo 4, versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, todo en Cristo. Mas vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Podemos ser insensatos, débiles y despreciados, aún siendo creyentes, si no creemos lo que dice Cristo. Somos una comunidad de menospreciados. Y por último, ¿qué dice el Señor en el versículo 28 de 1 Corintios capítulo 1? Y lo que no es, o sea, Dios escogió, ¿qué fue lo primero que escogió? Lo necio. ¿Qué fue lo segundo que escogió? Lo débil. ¿Qué fue lo tercero que escogió? Lo vil. ¿Qué fue lo cuarto? Lo menospreciado. ¿Y qué fue lo quinto que escogió? Lo que no es. ¿Qué quiso decir Pablo? Lo que no es. Lo que no es. ¿Quién eres tú? Nadie. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, escogió a los dognadies. Y eso es lo que somos nosotros, somos unos dognadies. Y a veces nos faltamos, no, es que yo en mi país era fulano de tal y tenía tal grado de educación y ocupé tal puesto y nos faltamos. ¿Sabe? La Biblia dice que tú y yo somos dognadies. Venimos a este mundo desnudo y desnudo nos vamos. Venimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos. ¿Sabe por qué? Porque somos nadie. Somos don nadie, eso es lo que somos. No servimos para nada. El único que nos da valor y nos da algo para que seamos servibles es Cristo Jesús. Nadie más. Porque somos don nadie. Lo que no es, dijo Pablo. Eso, lo que no es, lo que no sirve, lo que es nada, lo he escogido yo. Wow, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Que siendo un don nadie, Él me escogió. Lo menospreciado, wow. Lo menospreciado. Y estas palabras son gruesas las que usa en el griego. Esta frase, lo que no es una de las ofensas más grandes cuando entre los griegos dicen, no, tú no sirves para nada. Qué triste cuando muchas veces nosotros al criar a nuestros hijos usamos este término. Qué triste. Nuestro hijo hace algo malo, tú eres un bueno para nada, eres un don nadie. Llegarás a la vida a ser un don nadie. ¿Sabe lo que ocurre? Ese muchacho o esa jovencita crece y llega a ser un don nadie en la vida, porque tú tienes la culpa. Porque tú no le enseñaste que sí, somos nada, somos unos don nadies, pero en Cristo Jesús podemos ser algo, hijos de Dios, no olviden, que es lo más importante. Entonces, estas palabras eran muy difíciles. Pero solo el hombre que al llegar a concluir su vida dice, sí, yo soy, ¿qué primero escogió? Lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no sirve para nada, soy un don nadie. Cuando llegamos a esa conclusión en nuestra vida, es que queremos acercarnos al Señor. Porque si yo soy vil y menospreciado y débil, el único que puede revertir esa verdad en mi naturaleza humana, ese se llama Cristo. Pero ¿sabe qué ocurre? Muchas veces queremos negociar con Dios. Señor, pero yo soy buena gente. Señor, pero yo no me porto mal, yo hago tal o cual cosa. Miren lo que dice el libro de Isaías. Vengan conmigo al libro de Isaías y con esto terminamos. Miren, porque a veces queremos negociar con Dios. Isaías capítulo 64. Porque a veces nos comparamos unos con otros. Cuidado, cuidado, hermanos. El estándar es Cristo Jesús. Capítulo 64, versículo 6.
El profeta Isaías dice, miren, palabras fortísimas. Recuerden, somos don nadie. ¿Para qué servimos? Para nada. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como, ¿cómo somos? Como suciedad. No sociedad, sino suciedad. ¿Qué más dice? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué está diciendo el profeta? Todas nuestras justicias, es decir, lo más justo de mí, las mejores obras que yo pueda hacer, lo más bueno de mí, todas esas obras, por justas que parezcan, delante de Dios dice, son como trapo de inmundicia. Así somos. Y quiero recordarles, amados hermanos y amigos, que cuando el profeta Isaías está hablando de ese trapo de inmundicia, ese trapo de inmundicia salía o era un pedazo de las vendas con que los leprosos se cubrían sus heridas. Y al cabo de un tiempo, las heridas putrefactas, podridas, podrían el trapo, la venda. Y esos trapos se caían al suelo. Y entonces lo recogían. ¡Hey, tu trapo de inmundicia lo acabas de pisar! Recógelo. Ese es el trapo de inmundicia. Y el Señor a través de Isaías dice, así como ese trapo de inmundicia son tus justicias. Lo más bueno del hombre es como ese trapo de inmundicia. Asqueroso, pestilente. ¿Por qué? Porque somos lo vil, somos lo débil, somos lo necio, somos lo menospreciado, somos hombres y mujeres nadie en la vida. Necesitamos de Cristo. Porque lo mejor de nosotros es como un trapo de inmundicia. Tú estás aquí y puedes abrir tu corazón a Jesús. Porque Él te escogió. Si tú eres débil, necio, menospreciado, no nadie. Recuerda, Él te escogió. Él te escogió para que seas su hijo. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cuántos quisieran ser hijos de Dios? ¿Cuántos quieren reconocer, sí, yo soy un menospreciado, yo soy un vil, yo soy un pecador, soy lo peor, lo débil, yo quiero a Cristo en mi corazón? Quisieras esta mañana aceptar a Jesús. Permíteme que designemos una persona que te lleve a los pies de Jesús. Reconoce la condición humana que tenemos. Somos pecadores. Necesitamos a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? Póngase de pie. No, que va a ser tan fácil, no sea necio. Crea lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres ser limpio de tus pecados? Ven a Cristo. Alguien esta mañana quiere aceptar a Jesús. Póngase de pie ahí en su lugar. Sigue queriendo ser necio, vil, menospreciado. Quédese sentado. Pero usted quiere salir de esa condición. Acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Habrá alguien. Y usted, hermano en Cristo, este mensaje también es para usted. Este mensaje también es para nosotros. A veces somos necios. Nos comportamos como viles, como lo peor de lo peor. ¿Qué es eso? Nos comportamos como débiles cuando la Biblia dice todo lo podemos en Cristo. ¿Qué es eso? Yo le invito a venir a los pies de Jesús, a arreglar esa situación espiritual con Cristo.